Muy buenos días con todas y con todos. Es para la Universidad de Cuenca y para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la asignatura de Legislación del Sector Público un inmenso honor, primero, contar con la participación de un ponente tan destacado y sobre todo una autoridad dentro del ámbito del trabajo y del servicio público, como es el doctor Javier Bermúdez López. Y por otro lado, por obvias razones también es muy importante para nosotros saber que dentro de este periodo de emergencia sanitaria en el que nos encontramos, es necesario también reflexionar, formarnos y sobre todo pensar en cuáles van a ser los grandes retos que van a suceder en materia jurídica a futuro. El día de hoy vamos a compartir esta clase magistral a cargo del doctor Javier Bermúdez López. En primer lugar, quiero agradecerte, estimado Javier, por la deferencia que has tenido con la Universidad de Cuenca para poder atender de manera particular esta invitación. Y en segundo lugar, yo creo que es un excelente espacio para que nos puedas contar, obviamente, el régimen jurídico del servidor público y algunos retos y algunas oportunidades que este tiene a la fecha. Sin más, lo único que quiero señalar es rogarles, por favor, a todos los participantes que mantengan sus cámaras y sus micrófonos en silencio durante la conversación y, caso contrario, me veré en la obligación de retirarlos dentro de este espacio. También advertirles que una vez que termine la sesión, daremos paso a las preguntas, las cuales se van a hacer a través del chat que ustedes tienen en la parte derecha, y yo en mi calidad de moderador pasaré a hacerle las preguntas respectivas al doctor Bermúdez. Sin más, por favor, Javier, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Qué lindo estar acá nuevamente. Me siento en la Universidad, Andrés. Te agradezco muchísimo la invitación y la deferencia que has tenido conmigo de poder plantear este espacio de reflexión, de pensamiento, estando en la casa, empezar a capacitarnos un poco a ser mejores, ¿no? Yo creo que desde ahí vamos a empezar a tener una visión de lo que está pasando en el mundo. Está pasando afuera y está pasando adentro. Es una visión en donde el derecho tiene que cambiar y ha cambiado y va a cambiar. Y vemos que las instituciones ya dejan de tener un poco ese espíritu tan fuerte y tan legalista como antes era. Y ahora nos enfrentamos a cambios del derecho que realmente en un mes hemos visto cambios del derecho muy importantes. Hemos visto que no simplemente la época de la vigencia, sino más bien el derecho puro, es decir, el derecho en donde las circunstancias del mundo actual han cambiado, nos han cambiado y nos han hecho reflexionar. Esa manera de reflexionar nos han mandado a las casas, nos han confinado a nuestros espacios, en donde nosotros tenemos dos salidas. La primera, el hacer estos espacios de capacitación, y la segunda, empezar a lamentarnos y no ver las oportunidades que estos espacios y que este tiempo de reflexión que tenemos nos pueda ayudar a ser mejores, a plantear mejores capacitaciones, a conocer un poco más. En eso, Andrés, yo te quiero agradecer mucho, quiero agradecer a la Universidad de Cuenca, a la Facultad de Economía. Es para mí un honor, como siempre digo, volver a mi casa. Yo me gradué en el año 2002 de abogado. Soy doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales, como dicta el título. Tengo estudios también en el INCAE, tengo una especialidad en tributario y también un diplomado en desarrollo económico. He cursado, estoy ya terminando mi tesis de muy buena manera y con mucho cariño en la universidad mía, la Universidad de Cuenca, de maestría de Derecho Laboral, en donde tuve la oportunidad, Andrés, de que tú seas mi profesor y quedé muy impresionado con las destrezas. Espero no quedarme muy atrás. Yo sé que el tema de estar aquí frente a una cámara y hablar a las personas es un poco complicado a veces, pero bueno, vamos a hacer el intento y yo creo que este es un espacio para crecer, no solamente para ustedes y que conozcan, sino una retroalimentación para mí.
porque el derecho no puede ser conocido por todos, todo, sino más bien aquí este espacio vamos a crear como un espacio también de crecimiento continuo y de crecimiento para ambas partes, tanto para quien emite el mensaje como para quien lo recibe. Así que gracias por todo. Yo he querido resumir lo que vamos a ver en cuanto al tema en dos cosas principales. La primera, resumir qué es lo que tiene que ver con el servicio público, cuáles son los conceptos doctrinarios. Les he traído dos conceptos que me parecen a mí los que a mi gusto se adecúan a lo que debe ser el servicio público. Entender qué es un régimen jurídico, ese régimen jurídico, de ahí ver el espacio de qué es lo que se necesita para entrar al servicio público. Les iré contando anécdotas que como director de trabajo he tenido la suerte de verlas, de ver cómo se maneja el servicio público, qué es lo que hace el servidor público, a veces mal visto con razón, a veces mal visto también sin razón, porque igual el servicio público, como una de las definiciones dice, está hecho eminentemente por personas, y esas personas con caracteres distintos, con caracteres diferentes, son muy difíciles de administrar, como las unidades de administración de talento humano, sus responsabilidades, además también el tema del ingreso, las obligaciones, las prohibiciones, la salida para llegar a la salida y las causales, y además también un tema muy importante que es los sumarios administrativos en el ejercicio de la facultad sancionadora de la institución. Ahora, aquí empezamos y les voy a compartir mis diapositivas, entonces espero que se pueda ver. El día de ayer hidroxicloroquina y meltipreno. Listo. Me indican si están viendo la pantalla. Se ve correctamente. Gracias. Bueno, el régimen jurídico del servidor público, yo lo he puesto como título y como materia de lo que vamos hoy a revisar. Tiene muchísimas circunstancias, ¿no? Como les dije, los temas, conceptos básicos, atribuciones del Ministerio de Trabajo, cómo nosotros ingresamos a hacer esa institución que rige lo que debe ser, el deber ser del ministerio, no solamente en el tema de remuneraciones, que ahí tenemos un montón para hablar, y también un poco conceptualizarlo sobre lo que debe ser la remuneración, sobre cuánto se debe percibir de remuneración, y todo un montón de situaciones que vienen atrás. El ingreso al servicio público, sus formas de vinculación, los derechos y obligaciones, las prohibiciones que tienen los servidores públicos, las sanciones y el trámite administrativo. Es decir, lo vamos desde un inicio, vamos al ingreso al servicio, las obligaciones, el devenir del servicio público, hasta luego llegar a la salida. Esa salida debe ser mediante el trámite administrativo legal, dándole también todas las garantías que hacen efectivas el derecho al debido proceso. Así que empecemos sin más. Yo me preguntaba para iniciar esto, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo yo puedo entrar a un foro para comentar sobre el servicio público? El servicio público, Andrés Serra Rojas, en su libro de Derecho Administrativo, Doctrina y Legislación, dice, me trae una muy, muy simple, pero bastante decidora. Dice, el servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública activa, es decir, de la administración pública en sí, o autorizada a los particulares, ahí vamos a las concesiones, que ha sido creada y controlada para asegurar de manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general sujeta a un régimen especial de derecho público. Este régimen especial de derecho público quiere decir todas las normas que atañen a cada una de las actividades de esta. Otro concepto que Jorge Fernández Ruiz nos trae, este es un poco más amplio, un poco más soñador, diríamos así. Dice, el servicio público entraña la aspiración solidaria de poner al alcance de todo individuo, al menor costo posible y bajo condiciones que garanticen su seguridad, el aprovechamiento de la actividad técnica dirigida a satisfacer una necesidad de carácter general, en la que cada quien puede identificar su propia necesidad individual. Mas esta idea no surge súbitamente, sino que resulta ser el producto de un laborioso proceso teórico de elaboración en el que coparticipan la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. Es decir,
con lo que nosotros hoy vamos a ver, este concepto encierra todo lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que nos dice la Constitución, lo que nos dice la Ley Orgánica del Servicio Público, que es la ley madre, digamos así, del servicio público, y también los acuerdos y todo lo que se norma como normas un poco jerárquicamente inferiores para que todo el servicio público pueda tener. La jurisprudencia también norma el servicio público. Como norma, cuando se ponen casos al conocimiento de la Corte, y esto dicta criterios como el criterio de protección a la mujer embarazada y en estado de lactancia, que es un criterio ya reconocido por la Corte Constitucional, por la Corte Nacional como criterios de triple reiteración. Entonces, y la doctrina que nos ha ayudado también mucho a conocer y enfatizar cuáles son los conceptos y qué alcance tienen ellos de acuerdo al tema del servicio público. Es un tema bastante apasionante, queridos amigos. Es un tema que yo he tenido el gusto de percibirlo desde el ámbito tengo la suerte de servir a mi ciudad como director regional de trabajo y me he encontrado con gente en mi ministerio, hablo de mi ministerio, con gente muy proactiva, muy buena, pero también he visto en el devenir de estos casi ya 3 años que estoy como director, también personas del servicio público que no hacen bien su trabajo y que a veces entorpecen el servicio al ciudadano. Y eso me chocó mucho al comienzo, cuando yo ingresé al ministerio, porque yo vengo de la parte privada, y en lo privado tú tienes que ser muy competitivo, en lo privado tú tienes que estar siempre listo y al punto del servicio máximo a tu cliente, a tu patrocinado, para que todos los derechos que tú creas o que están conculcados, tú seas el llamado a reivindicar. Entonces, en el servicio público hay la otra óptica, que me encanta, es la óptica de servicio, la óptica de llegar a la gente para tener esa satisfacción del deber cumplido. Hay veces que se le puede ayudar, la mayoría de las veces sí, otras veces porque las personas a veces confunden también el tema de las competencias, entonces hay otras que no las podemos ayudar de acuerdo a nuestras competencias. Pero bueno, eso es un análisis que también deberíamos tener. En esta charla, como digo, yo he pretendido dividir lo que es el régimen jurídico, qué debemos entender por esta, pero lo más fácil para mí fue dividirlos por los conceptos. Si yo divido los conceptos, vemos que régimen es aquel sistema que establece y que regula el funcionamiento de algo en cualquier espacio de estudio o de conocimiento que se maneje. Y jurídico es aquello también, lo más obvio, vinculado al derecho. Entonces, afirmando estos dos conceptos y uniéndolos, puedo yo decir que la noción de régimen jurídico trata del conjunto de normas y de leyes que debe someterse a una cierta materia, en este caso al servicio público y del servicio público y de las partes que son pertenecientes a estas, ¿no es cierto? Entonces, el régimen jurídico es ese conjunto normativo para actuar, para generar ese marco legal de desenvolvimiento de las personas. Bueno, el marco constitucional siempre va a ser para mí muy importante el punto de partida macro, digamos así, el punto de inicio de todo derecho, el punto de inicio de toda nuestra legislación. Entonces, esta norma constitucional yo las he traído, son 4 normas que me parecen importantísimas. La primera, que es la 225, que tiene muchísima concordancia con el artículo, concuerda con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que dice, bueno, ¿cuáles son las funciones del servicio público? La función ejecutiva, legislativa, judicial, justicia indígena, electoral, transparencia y control social, la Procuraduría, la Corte Constitucional y las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Esas son todas las entidades estatales, digamos así, pero con distintas competencias, con distintos rangos y además con distintos regímenes también, como el COTAD es uno de ellos para el régimen autónomo descentralizado. Ese es uno de los principios también, que cada uno de los sectores también debe tener su norma jerárquica o su norma superior, no superior, sino su norma específica. A ver, en cuanto a los principios de la administración, la Constitución plantea el deber ser de esta. ¿Cuál es lo que debe ser como principio? Y el tomado como un principio tiene que ser un principio de estricto cumplimiento, ese principio para generar felicidad a las personas, ese principio para que las personas se sientan cómodas y vivan en un estado en donde ese estado satisface sus necesidades y también incluye principios de eficacia, es decir, eficacia y eficiencia. Yo soy eficiente, pero no puedo ser eficaz.
Yo puedo llegar a ser eficiente en tener un muy buen plan, pero ese plan no puede ser eficaz si no llego a satisfacer una necesidad básica de los ciudadanos, o no llego yo a tener una respuesta fundamentada del Estado. Entonces, siento que ese Estado no está siendo eficaz con mi petición como ciudadano. La calidad siempre va de la mano con la eficiencia, y no puede haber sistemas públicos que no sean de calidad. La jerarquía también tiene su normatividad acá y tiene como principio. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ser jerárquico, ¿no? Yo creo que las normas jerárquicas nos ayudan a nosotros a respetar el principio de autoridad. Y ese principio de autoridad va siempre de la mano con el principio de la autoridad y de la norma, ¿no? El respeto a la norma. La desconcentración, que bueno, nosotros como Estado debemos plantearnos realmente una desconcentración de trámites y una desconcentración mucho más grande. Yo creo que ahí sí yo sí soy un poco, no sé si contradictor o pienso que casi todas los niveles de concentración tienen que estar ya así no a nivel ciudad, a nivel regional. ¿Para qué? Para que esa desconcentración lo único que cree que son trámites más ágiles, derechos muchísimo más rápidos, reconocidos. Entonces, esos principios de desconcentración lo único que van a hacer es que el derecho mío sea muchísimo más efectivizado en el tiempo. La descentralización, claro, estaba de la mano con la desconcentración. La coordinación, aquí también es uno de los principios que la coordinación tiene que darse no solamente con el Estado y sus partes, digamos, directas, sino también la coordinación indirecta, la participación ciudadana, la planificación, la transparencia y la evaluación. Esos principios, bueno, el principio de transparencia es uno de los pilares en donde nosotros debemos reivindicar este principio, el principio de la honestidad, de la transparencia, de que nosotros con nuestros trámites podamos llegar a tener realmente una confianza en la institución en donde yo voy a depositar o voy a ejercer o activar un trámite, un derecho mío. ¿Sí? Y esa transparencia se tiene que haber. Y el tema del principio de la evaluación, que nosotros veremos, es un principio de evaluación para el servicio público que realmente ha marcado muchísimas cosas. Ha marcado el tema de que antes las evaluaciones, imagínense ustedes, eran única y exclusivamente individuales. Ahora no. Ahora la nueva norma técnica desde el 2018 está planteando que la evaluación del servidor público tiene que ser holística, digamos así, una evaluación tanto del servidor hacia el público en general, hacia las que se llama el usuario externo, hacia el usuario interno, que son sus pares y también sus jerárquicos, y también en grupo. ¿Cuáles son las competencias y esta generación de trabajo en grupo para que el departamento salga bien? Entonces, si yo tengo un compañero como servidor público que es medio ocioso, no quiere hacer, lo hace a regañadientes, y de esos hay muchos, ustedes créanme que yo me he encontrado, no en mi ministerio, sino en algunos de los casos que hemos conocido, hace lo mínimo posible. Esa persona no solamente está condicionando de cada año su respuesta a una evaluación, sino más bien está evaluando y está bajando la nota de sus pares en cuanto al departamento donde trabaja. Entonces, es especial esta norma, a mí me parece bastante buena. ¿Por qué? Porque en grupo también nosotros nos podemos llegar a decir, oye, ponte a trabajar, hagamos esto, pero por favor cumple con tus obligaciones. Este nuevo sistema es un tema bastante simpático para analizarlo. Bueno, puede hacer otra charla de ese asunto, porque es realmente importante. En cuanto al ingreso al sector público, se pone que es en la promoción de la carrera administrativa mediante concurso de méritos y oposición. Este concurso de méritos y oposición también viene atado para una legislación inferior, que es el acuerdo ministerial, en donde se norma cuáles son los concursos, cómo deben hacerse, y yo les voy un poco más tarde a comentar unas cuantas anécdotas que me han pasado de las revisiones que nosotros hemos hecho a los concursos de instituciones, claro, sin dar nombres, que son hasta, nos llaman a la risa de lo que nosotros les voy a contar más adelante. Bueno, y el 229 nos trae la definición de lo que debería ser o lo que es un servidor público. Toda persona que
cualquier forma o cualquier título, trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector. Esto es así. Es claro los conceptos y lo que yo les he traído como marco constitucional, como principios. He querido ver qué es primero el sector público, los principios que generan y el principio tiene que ser un ente rector, eso nunca nos olvidemos, y el ingreso al sector público, como yo ingreso, antes se daban los ingresos también con acciones de protección por el tema de la precarización que hubo, porque muchas personas con contratos indefinidos, con contratos sin ningún tipo de nombramiento por muchísimos años. Eso la Corte Constitucional llamó a la precarización y muchísimas personas entraron así. Luego de eso, la Corte dio un criterio constitucional en donde decía, para entrar al servicio público tiene que hacerlo por concurso de méritos y oposición. Y bueno, así empezamos. Bueno, en el tema del Ministerio de Trabajo, yo realmente cuando me encontré con el ministerio, me encontré con un mundo en donde casi todo confluye. Confluye el sector privado en cuanto al régimen de código de trabajo y también el sector público en cuanto al manejo y la administración del talento humano. En lo privado, bueno, nosotros realizamos también algunas inspecciones, bueno, generamos este tema y ahora también estamos generando nuevas herramientas para que, no voy un poco a desgregar, para que no se saque a la gente, no se deje en desempleo. Hemos dado a los empleadores muchísimas herramientas que están contenidas en el 080 del acuerdo ministerial, que realmente les estamos dando esa oportunidad y poniéndonos en el puesto también del trabajador, pero también en el puesto. En el tema público, nosotros tenemos que generar la rectoría en materia de la remuneración del sector público. Ahora, no sé si ustedes han visto el tema y se ha puesto muy en boga el tema de que todas las autoridades se bajan los sueldos. Bueno, el señor presidente de la República acaba de hacerlo con un gesto también de solidaridad hacia las personas por el tema COVID. Pero en campañas electorales nuevas que están de reciente data de los temas seccionales, a mí me llamaba mucho la atención el asunto de que una de las campañas o de los puntos de campaña para la ciudad era, bueno, yo llego a hacer tal dignidad y me voy a bajar el sueldo a la mitad o voy a tener el básico más comisiones. Y yo me preguntaba y decía, bueno, la remuneración como concepto tiene que darse para poner realmente una responsabilidad hacia lo que uno hace. ¿Qué quiere decir con esto? En primer lugar, cuando uno analiza los puestos de trabajo y las unidades de talento humano lo hacen, tienen que hacer el análisis del puesto y del perfil del cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo necesite contratar a una persona para un concurso, mediante un concurso de méritos y oposición, tengo que hacer ese perfil del cargo. ¿Qué me dice el perfil del cargo? A ver, yo necesito un abogado que tenga tercero o cuarto nivel, que tenga conocimientos de administración pública, que tenga mejor si tiene conocimientos de administración de justicia, que tenga 5 o 6 años de experiencia en el tema o afines al tema de donde yo le voy a contratar, que tenga tales experticias, bueno, le arma un todo de requerimientos para que esa persona tenga. Y ahora, ¿qué digo? Voy a adecuar el cargo a la remuneración. ¿Qué es esto? Es decir, yo con esto estoy diciendo que cuando usted tiene una responsabilidad, sí, sea administrativa, usted tiene que ganar y tiene que ganar bien. ¿Por qué? Porque la responsabilidad administrativa no solo va en el tema de generar el manejo del servicio público, sino luego, hasta 7 años después, la Contraloría a usted le puede venir y decir, bueno, señor, usted ha hecho esto y es responsable de esto y aquello. Eso es uno de los temas que yo me pongo en la discusión y el debate. ¿Por qué? Porque una buena autoridad, una autoridad que sea honesta, vive de su sueldo y no más. ¿Sí? Y en eso nosotros, como entidades rectoras del servicio público, yo como director, y lo digo a título personal, el asunto es muy distinto al político. Esto es un tema ya estrictamente técnico. Proponer las políticas de Estado, de gobierno,
de administración de recursos humanos del sector público, nosotros lo hacemos, ponemos directrices a cada uno de del manejo del talento humano, con contratación, de lo que pasa con los contratos provisionales, qué está pasando con los ocasionales, que fueron también un poco desmentidos. Brindar asesoría técnica y legal, brindar, bueno, aquí me salté el seguimiento, monitoreo y control de las actividades del sector público. Nosotros podemos hacer control de asistencia. Yo he hecho control de asistencia en algunas entidades y créame que me he llevado algunas veces sorpresas bastante buenas y otras sorpresas bastante desagradables, porque el servidor público no está en el puesto de trabajo, no anda, no entra a la hora que es y tiene ese tal vez que va reduciéndose también, pero ese que me importismo de qué será, y la gente está afuera esperando una atención. Nosotros realizamos esas inspecciones, realizamos nosotros ese monitoreo y el control, un control de asistencia, un control de ver a las personas que están trabajando, pedimos auditoría, hacemos auditoría al sistema, todo el sistema de la unidad de talento humano, en cuanto a las contrataciones, en cuanto a un montón de circunstancias en donde la unidad de administración de talento humano brinda, yo creo que es el corazón de cada una de las entidades. Emitir la norma técnica de la calidad del servicio también es una de estas atribuciones que como ministerio tenemos. Absolvemos consultas, nosotros absolvemos consultas a diario en el ministerio, o ahora que estamos teletrabajando, realmente también estamos mediante equipos haciendo esas absoluciones de consultas de manera normal, dentro de los términos, y les puedo decir que el ministerio en este sentido no ha parado. Diseñar mecanismos de inclusión laboral, claro que sí, esto es importante porque el 4% de la nómina de los trabajadores tiene que ser llenada con personas de este grupo con discapacidad, de este grupo vulnerable. Entonces, lo que vemos es también realmente una situación de devolver la importancia a las personas con discapacidad, que lo pueden hacer bastante bien y realmente lo han hecho, y nosotros tenemos casi las mejores calificaciones de las personas que están en el servicio público, son de estas, las personas que están incluidas laboralmente con este principio de inclusión. Y atender las denuncias y quejas ciudadanas, que, bueno, casi todo el tiempo las podemos observar y también vemos. En el tema de pluriempleo, nepotismo y discriminación, también tenemos una atribución bastante fuerte para ver esto. El nepotismo también es, inclusive cuando la unidad de talento humano hace, sabiendo que existe este nepotismo, la unidad, el director o el responsable de talento humano puede ser hasta destituido por esta situación, ¿no? El tema de la discriminación también tiene una parte en la ley que es uno de los sistemas en donde nosotros como ministerio estamos también muy atentos sobre lo que estaba pasando, tanto en lo público como en lo privado. ¿Por qué? Porque la discriminación, si ustedes no me van a poder creer, pero la discriminación se da muchísimo. Es uno de los temas tabús que cada institución tiene. Discriminación política. Nosotros, yo he visto que en GATS municipales, a los personas que supuestamente el señor que ganó sabe que tal persona o tal funcionario no votó por él, le quitaron todas las atribuciones. Le dejó sentado al que tuvo suerte, le dejó sentado en un escritorio sin hacer absolutamente nada. Todas las funciones de él. Entonces, el servidor público es un ser humano y llega a tener tal nivel de estrés que inclusive llega a enfermarse sobre esto. Esto es súper grave. En otro lado hicimos una inspección a un GAT y encontramos a todas las personas que no tenían actividades, que eran obreros, sentados y recluidos en una parte en donde ellos mismos habían hecho una covacha muy rústica y esperaban, solo llegaban, marcaban, se quedaban ahí hasta que sea la hora de comer, regresaban y se quedaban también hasta la hora de salir. Eso es inhumano. Nosotros, bueno, ahí nosotros establecimos una multa, no podemos hacer más como competencia, pero sí multamos por este tema, multamos con 20 salarios básicos, entonces ese municipio fue multado y realmente nosotros
lo que queríamos es que se tome conciencia, ¿no? Que las autoridades también tomen conciencia de que este tema de la discriminación en cualquier rango, cualquier situación, ¿sí? Está prohibido hasta por mandato constitucional. La rehabilitación de personas impedidas, eso quiere decir que cuando uno tiene un problema con el servicio público, con una institución del servicio público, es decir, servicio de rentas, seguridad social, bueno, lo más común es el servicio de rentas internas. El servicio de rentas internas lo que hace es enviar cuando están los funcionarios públicos en mora, es decir, me he olvidado yo de declarar y tengo un saldo. Ese saldo genera un impedimento de ejercicio de un cargo público. Si es que yo no, a mí me notifica la unidad de administración de talento humano, la UAT, y yo tengo que generar también el pago y enseguida notificar a esto. Si no, dentro del término de 3 días se puede iniciarse un sumario para sacarle a esa persona que está impedida del servicio. Y la recepción de denuncias posibles de incumplimientos de los servidores públicos, como falta de pago y liquidaciones también. En este tema nosotros somos un ente rector también, en donde el servidor público que estuvo en el servicio público sale por cualquier manera, que ya vamos a hablar, necesita y debe tener su liquidación. Ahí nosotros como ministerio nos hemos vuelto un ente controlador, pero también un poco llegamos hasta ser mediadores. En ese tema de mediación nos ha ido bastante bien porque hay instituciones, bueno, todo el mundo sabe y es de conocimiento general en el espacio que estamos conversando, de que el Estado, realmente las finanzas del Estado están bastante difíciles. Entonces, en ese aspecto, la unidad de talento humano se hace presente, nosotros como ministerio hacemos como un ente mediador y se llegan a acuerdos de pago, se generan los pagos y hemos tenido muchísimo éxito en esta situación. ¿Por qué? Porque hemos dado tiempo a la unidad de talento humano y al sistema y a la administración financiera de esa institución para que pueda cumplir. Y también esa persona de la administración y el ex trabajador o el ex servidor público también tiene esa parte de poder llegar a tener su liquidación que por ley y constitución le corresponde. Otro ente que va específicamente con nosotros es la unidad de administración del talento humano. Esta unidad de administración del talento humano es muy importante porque estas unidades son el corazón, como yo decía, para cada una de las instituciones. Sin esta unidad de talento humano, una institución se vuelve un poco anacrónica, se vuelve ineficiente, se vuelve no tiene un norte. ¿Por qué? Porque cada una de las instituciones está formado por personas y eso siempre debemos tener muy en cuenta. Primero, bueno, cumplir y hacer cumplir la ley. Parece redundante este tema y lo pongo como primero porque cumplir y hacer cumplir la ley, porque hay unidades de talento humano que realmente no cumplen la ley y no hacen cumplir la ley. Y se han hecho también un poco, no sé si a lo que se diga por parte de la autoridad nominadora o de la máxima autoridad, inclusive teniendo criterios diversos. Hay otras unidades de talento humano que sí lo hacen, que presentan informes motivados para la negativa de la petición de contratar o la negativa de petición de generar otro departamento o otra creación de alguna partida o sacar a algún funcionario de manera ilegal, es decir, sin los fundamentos y además sin las herramientas jurídicas que para tener, y ya lo vamos a ver, pueden hacer uso para sacar. Elaborar proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión, esto es clarísimo. Los proyectos de estatuto para que nosotros tengamos normativa interna también. Esa normativa interna, como los reglamentos internos, es importantísimo porque señala los derechos y obligaciones del servidor y también de la institución, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero ver como institución? ¿En dónde voy yo a plasmar mi visión de cómo debe ser la atención al público? Mediante un reglamento interno, mediante un manual de indicadores de gestión. Y el proyecto del estatuto a que hace referencia son estatutos en donde están los organigramas, en donde están definidos todas las competencias de cada una de las personas que están en el servicio.
elaborar manuales de descripción y valoración de puestos. Esto es lo que yo les decía antes. Por eso a mí el tema de la remuneración y de las bajas y de los ofrecimientos de campaña realmente no me llegan mucho a convencer, porque eso no puede realizarse sin un manual de descripción y una valoración de puestos. ¿Por qué? Porque yo valoro un puesto de acuerdo a las responsabilidades que yo tengo. Si yo tengo una responsabilidad como administrativo del sector de compras públicas, en donde voy a manejar millones de dólares en una institución pública, tengo que ganar bien, inclusive para que esa persona no tenga esa afectación o ese desliz, digámoslo así, de llegar a tener o contraer actos de corrupción. Entonces, si nosotros vemos este manual de valoración de puestos, es eso, es decir, a ver, usted está manejando un montón de dinero, usted está manejando millones de dólares, usted tiene que ganar bien. La corrupción va por ahí, las necesidades del ciudadano. No nos olvidemos siempre que estamos personas. Administrar el sistema integrado de desarrollo institucional, el movimiento de personal y régimen disciplinario es importantísimo. El movimiento de personal quiere decir es única y exclusivamente la designación, asignación de funciones, en donde cada uno de los señores servidores tiene que por ley y de acuerdo a su manual de puestos y la descripción de su puesto tiene sus competencias, ¿cierto? Pero luego yo como autoridad nominadora o máxima autoridad puedo delegar, puedo asignar, además de mis funciones, otras funciones por necesidad institucional. Esto se está haciendo mucho en el servicio público para no llenar las partidas que ahora vamos a necesitarlas porque todo el Estado está volcando su atención al sistema médico y sanitario del país, que me parece lo prioritario en estos momentos. Actualizar y aplicar el sistema informático integrado. Bueno, esto es un sistema informático en donde cada una de las unidades de talento humano tiene que tener actualizada cuántos están, en qué tipo de contratación tienen, cuántos años van a estar, la planificación de cada uno de los años, porque va a haber personas que quieran apegarse a un retiro voluntario, va a haber personas que van a también que apegarse a una jubilación. Realizar la planificación del talento humano, que casi va de la mano con esto. ¿Por qué yo planifico mi talento humano? Porque hay personas que ya han pasado muchos años y tienen a jubilarse, ¿verdad? El acuerdo ministerial en donde se habla de las jubilaciones, ahora lo que manda es, ya no queremos tener el problema que tuvimos, si ustedes se acuerdan, tenemos también con los jubilados maestros y los jubilados también de la salud. Los jubilados docentes del Ministerio de Educación, nosotros cuando llegamos al gobierno y yo cuando estuve en el ministerio, realmente vimos con asombro de que había jubilados desde el 2008 a la fecha, ¿sí? Que no habían cobrado un solo centavo, 2017, 2018, 2015, 2014, que no habían cobrado un solo centavo. ¿Por qué? Porque había una norma donde se jubilaron a todos, pero esa compensación que por ley le corresponde a cada uno de los funcionarios, esa compensación jubilar no llegó. No llegó porque no les dio la gana de pagar. Ahora el gobierno nacional ha hecho esfuerzos y hemos pagado a muchísimos, aquí en la región, más de 150 jubilados en el sector educación, mucho más, y en el sector también salud, y también en las otras instituciones. Entonces, para eso sirve. La planificación del talento humano es, si yo sé que una persona va a salir a jubilar, la norma técnica me dice que el año usted le pone para el otro año. ¿Para qué? Para que cuando salga con partida, es decir, con esa partida financiada, para que la institución tenga los 50,000 máximo que llega, un piquillo más para entregarle eso. Entonces, lo que queremos es que no haya esa acumulación, sino que la salida del servidor público sea bastante planificada. Normas, aplicar las normas y directrices del Ministerio de Trabajo, como claro está, normas nosotros hemos realizado mediante los acuerdos, las normas de evaluación, las normas de desempeño, normas también que tienen que ver con los sumarios administrativos, normas también de la calificación del servicio y la evaluación de los servidores públicos una vez al año según la norma correspondiente. Eso yo les comentaba que ahora es un tema más holístico, es decir, un tema mucho más grande en donde me califican a mí mi
mi trabajo tanto con el servidor externo, que es el ciudadano que viene a pedir atención, con el interno, que es mi par, o la persona jerárquicamente superior a mí, con el envío de informes, con el envío de trabajo, con la presentación de todos los requerimientos que me hace mi autoridad, y luego también el tema de la evaluación de los servidores públicos en un tema general, es decir, de mi cumplimiento, pero también cuando yo afecto o no a mi par o a mi departamento en donde me desenvuelvo. Entonces, yo veo que esta es una de las más importantes sistemas de evaluación, porque antes yo hacía mi trabajo y me olvidaba de que mi amigo que está leyendo el periódico todo el día, no me importaba, porque la evaluación era individual. Ahora no, ahora yo tengo que también empujarle a mi amigo que está leyendo el periódico a que cierre ese periódico y se ponga a trabajar. Poner en conocimiento del Ministerio el incumplimiento de la ley, eso está muy claro, respetar quejas y denuncias de la ciudadanía para también iniciar procedimientos sancionatorios, si cabe el tema, dando también el derecho siempre al debido proceso. Aplicar la norma para el control y certificación de la calidad del servicio, preparar y ejecutar proyectos, administrar e implementar estrategias de atención al ciudadano. Esto es importantísimo, las estrategias de atención al ciudadano, porque nosotros ahora en este punto, yo sí quisiera un poco contarles la experiencia del Ministerio de Trabajo. Nosotros nos vimos que el día lunes asistimos a trabajar y el martes entramos en una cuarentena. Yo me reuní con la gente y les decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque el ciudadano va a necesitar de nosotros, vamos a tener que inspeccionar, vamos a tener que solucionar dudas y vamos a tener que dar una respuesta. Lo que se nos ocurrió, bueno, además del teletrabajo, que es uno de los aspectos que antes del teletrabajo obligado que nosotros tenemos, tanto en lo público como en lo privado, les cuento que había casi 16,000 teletrabajadores en el área, en todo el Ecuador. Ahora el teletrabajo está a más de 260,000 trabajadores. Son 260,000 teletrabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, la visión del teletrabajo ha cambiado. Entonces, lo que nosotros como ministerio hicimos fue crear una plataforma más de la que ya tenemos en nuestra central, que es denuncias.trabajo.gov.es. ¿Qué hicimos? Creamos un código IQ, creamos una plataforma de servicio en donde nosotros desde las 8 de la mañana tenemos inspectores de trabajo teletrabajando, haciendo consultas, y hemos llegado a más de las 1,500 consultas en estos días. Entonces, son consultas por vía email, son consultas por teléfono. Entonces, todas esas vamos nosotros dando un servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, estas son estrategias de atención al ciudadano. Estas estrategias tienen que darse bueno, como agente generador de un principio, el principio de eficacia y eficiencia para poder llegar a tener, con este ejemplo que les digo. Receptar quejas, denuncias, sugerencias, felicitaciones y observaciones. No todo es malo en el servicio público, eso quiero que ustedes conozcan. No todo es malo, el asunto acá es que las denuncias, las sugerencias llegan, pero también las felicitaciones. Yo he tenido muchas felicitaciones por mi personal, no a mi persona, sino a mi personal, que me ha llenado de mucho orgullo porque el personal realmente veo que está comprometido. Claro, eso yo lo hago y lo reconozco a cada momento con las personas que, bueno, viene un usuario y me dice, vea, he sido atendido y algunas veces me ha pasado, vienen a hablar conmigo y yo les recibo y me digo, y casi siempre espero quejas, pero estoy sostenido de encontrar esa felicitación, no a mí, como repito, sino al funcionario, al servidor público que realmente se merece ese reconocimiento. Entonces, no todo, como les digo, es malo en el servicio. Remitir al Ministerio de Trabajo la información relacionada con la calidad de servicio, aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos de oposición de conformidad con la norma que expide el Ministerio de Trabajo. Esta norma lo único que hace es generar el concurso de méritos de oposición, en donde yo les voy a hablar un poco más adelante de esto, que realmente es simpático, porque cuando se genera la norma, nosotros lo que pedimos es, nosotros somos el ente rector, le damos la plataforma de la red socioempleo para que usted haga su convocatoria, me arme todo, se arma la convocatoria, qué es lo que se va a dar,
cuáles son los puestos de trabajo que se van a dar, cuáles son las partidas financiadas. Una vez con las partidas financiadas se da el tema de las pruebas, la prueba psicométrica, la prueba de conocimiento y la prueba de entrevista. La psicométrica con 40 puntos, las 50 puntos la de conocimiento y 10 la entrevista. Claro está, en el tema de la administración, nosotros nombramos un administrador también del ministerio, quien les va a dar las pautas, va a generar también un tema de ir viendo lo que se va a hacer en ciertos sectores. Hay otros sectores que están excluidos de esto y lo único que hacemos nosotros es prestar la plataforma para que desde esa plataforma se levanten los perfiles y en esa plataforma se trabaje todo, las impugnaciones, el tema de las pruebas y absolutamente todas las notificaciones que dentro de ese estado del concurso de méritos de oposición se hagan. Ahora, llegó a mí una denuncia de una institución en donde habían tenido una brillante idea de tener un concurso. Llegó una persona al servicio de esta institución y no tuvo mejor cosa que decir, bueno, aquí falta justo el cargo para él, no hay una situación, no hay un servidor de carrera, bueno, hay un nombramiento, debe haber un nombramiento ya directo, un definitivo, armemos un concurso. Perfecto, armaron el concurso, hicieron las preguntas, bueno, el mismo que armó el concurso, hizo las preguntas, concursó, sacó 100 sobre 100, él mismo se felicitó, se mandó una carta de felicitación, se asignó de ganador, bueno, en la entrevista le entrevistó el pana y entró al servicio público. Y hubieron muchísimas denuncias, nosotros hicimos como ente rector de este tema una revisión y eso nosotros mandamos un informe a Contraloría para que ese servidor sea destituido y también la autoridad nominadora. ¿Por qué? Porque esa de casi nominación y todo el tema de hacer, lo único que está haciendo es faltar el principio de imparcialidad y además también de honestidad. Yo creo que ahí empezamos nosotros a tener una visión de que, bueno, yo mismo hago el concurso, yo hago las preguntas, yo respondo las preguntas, yo gano el concurso, me deja muchísimo que desear de esa persona, ¿cierto? Y además también se postuló hasta casi a trabajador o funcionario del mes. Entonces, si ustedes ven, es una situación que no tenía pies ni cabezas, pero eso en el servicio público se da. O sea, no es que no se da, eso se da. Y eso nosotros, con la recomendación, la Contraloría sé que ya notificó esta situación y ellos tienen que cumplir. Si es que no se cumple, ese principio también de no cumplir las órdenes de una disposición de una autoridad legalmente emitida, también le va a generar temas penales en lo posterior. Entonces, el manejo del talento humano no es una cosa fácil. Ahora, en el ingreso al servicio público, nosotros vamos a ver que los servidores públicos, como dijimos, bueno, quienes ejerzan los cargos dentro del sector, y vamos a tener servidores de carrera con nombramiento ya, con un nombramiento definitivo, en donde pasando todo el sistema de este concurso de méritos de oposiciones que tienen, que también genera también los derechos, van a pasar, son admitidos, pasan el periodo de prueba y luego ya tienen su nombramiento. El nombramiento provisional, que son nombramientos que en donde cada uno de nosotros vamos a tener para suplir alguna persona que salió dentro del servicio público y esa persona dejó vacante su partida, entonces el otro funcionario le suple, digamos así. El contrato ocasional, bueno, el contrato ocasional hemos visto que existe, solamente es para un año y es por una necesidad no permanente de la institución. Acá el contrato ocasional fue una de las herramientas tan mal utilizadas y tan desnaturalizadas que nosotros nos encontramos con contratos ocasionales de 8 o 10 años o con contratos ocasionales de 6 años, de 5 años, en donde la actividad, cuando la DOCEP dice que cuando pasa el año, esto ya entra a planificación para un nombramiento provisional y luego para el concurso de méritos. Los obreros, bueno, del sector, y los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que son los artífices de la política de trabajo, digamos, sí, y los de dirección, es decir, en el cargo que yo estoy en este momento ejerciendo.
Los obreros del sector público, bueno, están sujetos al régimen del Código del Trabajo. Eso es decir, que nosotros como servidores públicos también tenemos, ¿sí?, un régimen de Código del Trabajo. Están los obreros, están los conductores y está la gente que hace el trabajo manual, digamos así, como antes se sabía, y en la doctrina se diferenciaba ese asunto. Ahora, también en este tema el sector público estaba generando con las enmiendas constitucionales del 2015, y en eso también estoy un poco trabajando, que ya se termine, era la idea de que se termine la asociación y los servidores públicos no tengan, los obreros del sector público ya no tengan esos sindicatos. ¿Por qué? Porque era la visión de que el sindicato hace mal a la gente. Yo creo que el sindicato bien llevado, sí, es bueno, ¿sí?, y da una mejor calidad de vida a las personas que dentro del sector público ganan menos. Entonces, yo creo que en esas enmiendas, por suerte, también hubo la inconstitucionalidad de las enmiendas. Lo que hicieron es que, bueno, de acuerdo a la política del vaivén de la justicia, que no debería ser ese, se va dando. Ahora regresamos a la normalidad, a decir que, bueno, la libre asociación y el libre sindicalismo dentro del sector público debe estar así, y debe estar permanentemente dentro de la actividad. ¿Para qué? Para generar mayores posibilidades de vida a quienes los tienen. Tenemos las clases de nombramiento, el permanente, como les dije, ganador del concurso, aprobado el periodo de prueba, y este también se genera la estabilidad, pero una estabilidad no como algunos antiguos servidores públicos creen que, bueno, yo tengo 20 años aquí y nadie me saca. No es así, puedo cometer cualquier situación. No es así. Hubo un servidor público que tenía unos 15 años, me parece, en el sector, pidió permiso, era un médico, no es en esta ciudad de Cuenca, pero pidió permiso. Y en ese permiso, por incapacidad, bueno, tenía una enfermedad que no se podía mover de la cama. Luego de eso, como él era médico, abre su consultorio particular dentro de las horas del tiempo de permiso del certificado médico expedido por un amigo de él. Empieza él a generar consultas y a dar certificados médicos también para que las instituciones de donde trabajaban sus pacientes dándoles el permiso por enfermedad. Esto para mí generó una alarma tal, porque el señor se creía dueño, ¿no? Pedía permiso, iba a trabajar, salía, volvía del permiso de enfermedad y regresaba campante. No intuyó el señor que una de las instituciones hace un control y dice, señor, este señor está generando estos permisos, pero el señor es funcionario público. Entonces, ahí toma conocimiento la autoridad y este señor tuvo un sumario administrativo en donde tuvo que salir, porque en esa parte, como yo les digo, este señor pensó que todo iba a ser normal, que todo iba a ser bueno y que él iba a hacer lo que le daba la gana. Este tipo de abusos se ven dentro del ministerio. Ahora, los provisionales es para, como les decía, ocupar temporalmente el puesto de otra persona hasta que se planifique el concurso. No genera estabilidad y también que debe existir una partida presupuestaria. De libre nombramiento y remoción son los puestos de dirección política, estratégica y administrativa, en donde cada uno de las personas hace o cumple las directrices del gobierno nacional en donde están dados. Ahora, los contratos ocasionales, que son lo que yo les decía, no poseen estabilidad y desarrollan actividades no permanentes en la institución, autorizada de forma excepcional por la autoridad nominadora para satisfacer las necesidades institucionales no permanentes. Es decir, si yo tengo 4 secretarios y quiero tener una, no le puedo tener en contrato de opción permanente a ella bajo contrato ocasional, porque es un tema, no es un tema excepcional, no es una actividad no permanente. Y previo un informe motivado de la unidad de administración de talento. Si pasan el año, se convierte la necesidad, esto hay que tener claro, se convierte la necesidad en una necesidad permanente. Entonces, de ahí, con este ingreso, nosotros ingresamos de esa manera. Los servidores públicos debemos tener algunos ciertos deberes y obligaciones. En cuanto a los deberes, les voy a ir comentando. Existen respetar y cumplir la Constitución y ley,
cumplir con las obligaciones del puesto y en función del bien colectivo, asistir a la jornada del trabajo legalmente establecida, porque hay muchísimos atrasos y las personas piensan que cuando yo me atraso 15, 20 minutos, no importa. No es esa la verdad, porque estoy generando yo un tema de, si además es una falta leve, pero es un tema de que cuando yo llego, ya los usuarios me están esperando y eso no puede pasar en las instituciones. No puede pasar. Acatar las órdenes legítimas de superiores jerárquicos y también negarse de manera fundamentada cuando una persona, un superior jerárquico, le pida de manera fundamentada o de manera ilegal alguna situación. Es decir, si a mí me piden que yo haga alguna ilegalidad, yo le digo, señor, esto es ilegal por esto, por esto y por esto, por eso yo me niego. Entregar información oportuna y pertinente, garantizando los servicios de calidad. Acá los trámites también empezaban a durar muchísimo y el usuario ya se olvidaba de su trámite. Entonces, lo que se quiere es agilizar este tema de todos los trámites que se están dando. Informar al superior los hechos que puedan causar daño en la administración, ejercer funciones con la lealtad institucional, rectitud y buena fe. Esto es anticorrupción pura. Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos, remuneraciones de acuerdo al orden jerárquico. Someterse a evaluaciones periódicas y custodiar la documentación e información bajo su responsabilidad. Hay algunas instituciones que no les pagan las liquidaciones de los señores exfuncionarios o ex servidores públicos porque nos piden la liquidación y en esa liquidación nosotros hacemos un requerimiento a la autoridad en donde trabajó esa persona. Y en esa persona nos dice, señor director, yo no le pago porque no está firmado el paz y salvo. El paz y salvo es una de las partes en donde se van firmando todos los departamentos. El departamento administrativo financiero, el departamento de talento humano, el departamento hasta llegar, bueno, a la autoridad nominadora o a la autoridad máxima para que firme. Ahora, si yo no tengo ese paz y salvo, no puedo llegar a tener una liquidación. Ese paz y salvo, es decir, estoy en paz y a salvo con la administración. ¿Por qué? Porque he devuelto lo físico, toda mi computadora, todo mi mobiliario, no he perdido nada, estoy al día en todo, los informes están bien y también todo el archivo. O sea, hay personas y servidores, yo me he encontrado con eso, de que el servidor público me dice, no me pagan mi liquidación. Entonces, le corro, traslado a la institución me dice, señor director, no le puedo cobrar, no le puedo pagar porque no me devuelve todos los archivos del año 2019. Eso me pasó recién. Entonces, el funcionario recién se dio cuenta que el señor había tenido en su casa los archivos de la institución. Entonces, el asunto acá es también el creerse dueño de una información que no es así. Entonces, en este tema de llegar a tener los requerimientos y de tener la información bajo su responsabilidad, genera esto, genera también el no pago de las liquidaciones. Bueno, dentro de los derechos de los servidores tenemos la de estabilidad al personal de carrera. Se genera la estabilidad, pero no una estabilidad malentendida de hacer lo que me da la gana, como les comenté en el ejemplo pasado. Una remuneración justa, proporcional a la función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Estos son los parámetros, queridos amigos, para tener una remuneración justa. ¿Por qué una remuneración justa? ¿Por qué? Porque tiene que ser proporcional a mi función. Si yo como director administrativo de una empresa enorme donde se manejan millones de dólares, voy a ganar el básico, no va a haber esa situación. Entonces, no estoy siendo proporcional a mi función. Hola, buenos días. La profesionalidad, la profesionalización y la responsabilidad también van de la mano. Es decir, yo tengo que tener un buen currículum para tener una buena solvencia para resolver los problemas dentro del sector. ¿Sí? Las prestaciones legales y jubilación de conformidad con la ley, como ya les dije, ahora el tema esto va de la mano con la planificación. La restitución del puesto, bueno, en cuanto al tema del servicio militar, la indemnización por supresión de puestos o partidas, retiro voluntario o acogerse a la jubilación, que eso es un derecho de cada uno de los servidores públicos,
asociarse y designar directivas. Acá hay muchísimas directivas y yo he tenido el gusto de hablar y aprobar también, porque esa es una de las atribuciones del Ministerio de Trabajo, el aprobar las directivas y aprobar las asociaciones de empleados, vacaciones, licencias, y comisiones y permisos. Bueno, las vacaciones también tienen que ser aprobadas de acuerdo a la planificación de cada una de las unidades de talento humano. Las licencias, hay la licencia sin remuneración, la licencia con remuneración y las comisiones de servicios también, en donde un funcionario público puede optar de irse a otra institución para generar otro trabajo que también genera una alza en su nivel profesional en primer lugar y también en su nivel pecuniario. Y el tema de los permisos. Restitución al cargo en tema de sentencias o resoluciones. Bueno, en el tema del régimen del servidor público, el que maneja esto en cuanto a la justicia ordinaria, digamos así, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aquí se resuelve lo que nosotros hacemos, no sé si en primera instancia, pero sobre lo que nosotros hemos decidido. Es decir, el sumario administrativo, que vamos a ver, es un proceso, tiene esa situación. Ahora, el demandar ante organismos, claro, el de activar a la administración de justicia cuando el derecho se ve conculcado, además del derecho del servidor público, es del ciudadano en particular. Tenemos un montón más, bueno, recibir un trato preferente para cuando esta persona es inmigrante, protección para que, y garantía cuando denuncia en forma motivada el incumplimiento de un acto de corrupción, desarrollar funciones en entorno adecuado y propicio. Esto es seguridad y salud en el trabajo. Esto es importantísimo, que nosotros estamos como ministerio dando un fuerte impacto en esto. Reintegrarse a sus funciones en accidente o enfermedad, bueno, no ser discriminado, potencialización de sus capacidades, porque se tiende, y esto por ley es un mandato de que se tiene que tener al funcionario o al servidor, teniéndoles capacitados, un nivel de capacitación continua. Mantener su puesto con la disminución de capacidades, centro de cuidado infantil, esto lastimosamente no he visto que se dé, formación y capacitación continua, no ser sujeto a caso laboral, y lo que otorgue las demás leyes. En cuanto a las prohibiciones, bueno, abandonar injustificadamente el trabajo por más de 3 días. Acá nosotros hemos visto los controles, antes habíamos controles mucho más fuertes del EMOF en cuanto al tema de alcoholemia los fines de semana, y los servidores públicos desaparecían y no llegaban a su trabajo. ¿Por qué? Porque les encontraban tomándose sus copas y tenían 20 días de sentencia para cumplir. Ahí era una de las divergencias que se tenía como personas, ¿no? Decir, bueno, yo tengo esto, pero voy a pedirle a mi jefe que me dé las vacaciones y con eso cumplo con mis vacaciones y teníamos esto. Hay veces que las autoridades otorgan eso, la mayoría de las veces, pero existe también un tema de responsabilidad del servidor público luego de los actos que realiza y fuera de la administración pública del tema del horario. Entonces, muchas personas han perdido por esta situación su puesto. Nosotros hemos visto con profundo penar que la gente pierde su puesto por esta situación. Ejercer otro cargo público o actividades extrañas en la jornada de trabajo, eso también es importante señalar, que las instituciones tienen que cuidar que su talento humano trabaje en lo que debe trabajar y no estar viendo el Facebook, no estar viendo con tantos distractores que nosotros ahora tenemos en la tecnología, abrir nuestro computador y ver el Facebook o ver el Instagram o ver cualquier una de estas redes sociales. Es uno de los distractores más grandes, y hay estudios que son el más grande distractor del trabajo de cada uno de nosotros. Retardar o negar el despacho o la prestación de servicio, privilegiar la prestación de servicios, es decir, familia o dar salvo a los grupos prioritarios, ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político. Por suerte eso ya no se ve. Antes sí se veía, yo sí veía instituciones inclusive pasaban lista totalmente fuera y abusando de esta norma. Ejercer actividades electorales, paralizar los servicios públicos, que eso también tiene una connotación y una concordancia constitucional. Relaciones comerciales, societarias, contribuyentes y contratistas, no se puede tener. Resolver asuntos, interferir o emitir informes y gestionar a través de su cónyuge o al tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Solicitar o percibir dádivas, ¿sí? Recompensas,
percibir una remuneración, negar vacaciones injustificadamente y el resto de la Constitución. Ahora, antes de eso, quiero darles un pequeño ejemplo de solicitar, recibir o recibir, aceptar o recibir. Había una funcionaria que trabajaba en una institución pública y un frecuente usuario de esa institución había tenido siempre la costumbre de dejar cada 23 o 24 de diciembre una canasta a cada uno de los funcionarios, o además también ya no era la canasta, sino era una tarjeta para uso en un supermercado de 150 dólares. En esa parte el funcionario no estaba en su día, tuvo alguna cosa, faltó. Al llegar, ve en su escritorio la tarjeta de regalo. Entonces, esa tarjeta de regalo y él le entrega y le devuelve esa tarjeta. Llega a conocimiento de la autoridad nominadora y antes, ahora que ya vamos a ver el tema del servicio público y además del sancionatorio, devuelve esa tarjeta. Pero como no le caía bien a la autoridad nominadora, esa autoridad nominadora dijo, bueno, usted me recibió esto y esto es realmente una situación para destitución, se arma el sumario administrativo. Se arma el sumario administrativo y antes de la creación de esta norma, el sumario administrativo estaba delegado para la autoridad nominadora, en donde se hacía, bueno, acciones previas, tenías acciones previas, es decir, sacabas unos informes, de ese informe hacía la unidad de talento humano generaba la petición de sumario administrativo, la autoridad pedía ese sumario, se notificaba y empezaba un sumario administrativo en donde le daban 10 días de término para contestar esa demanda. Había una audiencia, en esa audiencia se justificaban las pruebas, pero dentro de la misma institución. Y al último, la unidad de talento humano daba la recomendación a la autoridad nominadora de destituir o no a la persona que haya hecho eso. Es decir, yo soy juez y parte en esa situación. La administración de justicia se daba en la persona, en la autoridad nominadora y en la unidad de talento humano. Díganme ustedes qué principio de imparcialidad puede haber ahí. Para mí no existía. Entonces, esta es una de las partes en donde se cogió esto y la señora, pese a haber generado la justificación de que entregó esa situación, devolvió esa pequeña tarjeta, lo único que pudo hacer fue justificar con el oficio, bueno, con todo, pero la autoridad no quiso y bueno, salió, fue al Tribunal Contencioso Administrativo y esa persona tuvo que regresar. ¿Por qué? Porque se probó que la persona no estuvo ahí y que otra vez el tema recaía en una animadversión más bien de la autoridad nominadora, faltando a este principio de autoridad. Negar las vacaciones injustificadamente, nadie se puede, cuando son planificadas, negar las vacaciones, y además cumplir con la Constitución, leyes y reglamentos. De la cesación de funciones, tenemos, como hemos visto, hay deberes, derechos, obligaciones, hay también prohibiciones que debemos cumplir. La cesación de funciones, es decir, dentro ya para terminar el servicio público hay la renuncia formalmente presentada, la incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente, la pérdida de los derechos de ciudadanía con la sentencia ejecutoriada, ¿sí? La supresión del puesto cuando se suprimen instituciones, la destitución, ingresar al servicio público sin el concurso de méritos de oposición o con un concurso ilegal. Ese concurso ilegal es el que yo les conversaba, el del señor que él mismo hizo el concurso, se postuló, ganó, se felicitó y se posesionó. Ese es uno de los temas para llegar a tener un cese de funciones y acogerse a los planes de retiro voluntario como compras de renuncia, indemnización y la cesación por jubilación. En el régimen disciplinario nosotros vemos que existen las faltas leves y las graves. Las leves, bueno, son descuidos leves que no alteran y perjudican gravemente el normal desarrollo de la actividad del servicio público. Bueno, están en el artículo 42 de la ley y el reglamento interno también se puede tener. Los ejemplos que yo les he traído es el incumplimiento en los horarios, en la jornada laboral, el uso indebido o no uso de los uniformes, las desobediencias a las instrucciones legítimas dadas por la autoridad. Eso también genera un tema sancionatorio por falta leve.
Y las graves son las acciones u omisiones que contrarían gravemente el ordenamiento jurídico o alteren este orden institucional. Sanción encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad, moralidad de los actos de los servidores públicos. Es decir, si ustedes ven, se parece muchísimo a los principios que comenzamos de acuerdo a los principios de los principios que rigen el sector público. Y el artículo 48 de la ley y genera los causales de destitución. Las faltas leves, nosotros vamos a ver que la amonestación verbal se puede dar, ¿no? Es un desacato de deberes, obligaciones y disposiciones. La disposición y la amonestación verbal, lo que se tiene que hacer es generar una razón dentro del acta, cuando una autoridad hace esa amonestación verbal, esa amonestación verbal queda registrada con una razón. Esa razón, es decir, se asienta la razón de que esa persona fue dada una amonestación verbal. La escrita, bueno, según su valoración, y en el segundo, si en el año calendario existen 2 verbales, también ya viene una amonestación escrita, en esta sí fundamentada y dirigida directamente al servidor. La sanción pecuniaria administrativa, bueno, está en el 84 del reglamento, en donde dice su valoración tiene que ver con lo que, es decir, aquí hay que generar también el principio de la sana crítica en cuanto a la valoración de lo que es o no una falta leve, y si reincide en la falta que recibiera en un año, es decir, con 2 escritas, si yo reincido con 2 faltas escritas por escrito, con 2 amonestaciones por escrito, en el año la multa puedo llegar a tener una multa de una sanción de hasta el 10% de mi remuneración. Bueno, en las graves son reincidencias de faltas graves con sanción pecuniaria en un año calendario. Las causales de destitución están en el 48, que lo vamos a ver sucintamente, y los sancionados con suspensión temporal sin goce de remuneración y la destitución máxima que da el 89 como sanción. Las causales de destitución del sector público tienen algunas. Aquí la incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, el abandono injustificado de trabajo por 3 o más días consecutivos. En este tema, como les comentaba, hay mucha gente que pierde su trabajo por el asunto de estar libando y son aprendidos por los agentes civiles de tránsito, sentencia condenatoria en juicios de cohecho, peculado y prevaricato, recibir cualquier clase de dádiva, lo que les decía, dineros o ajenos a su remuneración, ingerir licor o sustancias psicotrópicas en los lugares de trabajo, injuriar de palabra u obra a los jefes y también a sus pares, asistir al trabajo en evidente estado de embriaguez u otras sustancias, incurrir durante un año en más de 2 infracciones que impliquen suspensión. Eso también quiere darnos la manera o la visión de que si yo sigo infringiendo, también esto puede ir, si ustedes ven, es una cadena. Esa cadena va llegando hasta lo máximo que puede ser la destitución. Suscribir y otorgar, obtener y registrar un nombramiento de contrato de servicio ocasional contraviniendo la ley. Esto quiero que quede clarísimo. Esta es una de las causales para registrar este nombramiento o contrato, digamos así. El nombramiento con lo que le hablábamos de esta persona que ella misma de manera totalmente ilegal entró al servicio público. Incumplir con la atención debida, información oportuna al público, suscribir y otorgar contratos civiles de prestación de servicios profesionales contraviniendo esta ley, actos de acoso o abuso sexual, discriminación, violencia en contra de los servidores o sus pares o el mayor o el menor en orden jerárquico, haber tenido una calificación insuficiente en el proceso de evaluación por 2 veces consecutivas. Por eso digo, el proceso de evaluación ahora es integral y es muchísimo mejor para tener una evaluación más coherente de lo que es el servidor público, tanto para usuarios externos, internos, mis pares, y además también en equipo. Ejercer las presiones, influencias, aprovechándose de su puesto, atentar contra los derechos humanos de algún servidor y a las demás que establezca la ley. Entonces, estas son las causales por las que se van a fundamentar los sumarios administrativos. Como yo les comentaba en el ejemplo de esta persona que devolvió la tarjeta, es importante señalar que antes la administración de justicia, digamos así, si cabe el término,
en cuanto a la generación de los sumarios administrativos, estaba dentro de la misma autoridad nominadora. Es decir, yo mismo veía, recomendaba, la unidad de talento humano me hacía el tema, me hacía conocer, en primer lugar, del cometimiento de la falta. Ese cometimiento de la falta, lo único que me hacía es, señor, autoridad nominadora, vea esto. Entonces yo le decía, bueno, usted inicie con las acciones previas, hagamos, como decía el reglamento a la LOCEP, haga las acciones previas de investigación, luego me hace un informe y armamos el sumario. Armamos el sumario, pero ahí ya empieza a tener falta de imparcialidad del sujeto que va a resolver sobre eso. No solamente la unidad de talento humano, sino todos. Porque yo ya al decir, esta es una falta que merece ser sancionada, ya estoy adelantando un criterio. Entonces, lo que nosotros queríamos con esta reforma, en donde los sumarios administrativos eran competencia de conocimiento y resolución de la autoridad nominadora, es decir, yo hago el sumario, yo mismo lo resuelvo y ya estoy adelantando mi criterio, era así. Era como un principio para mí de una falta de imparcialidad total. Ahora, esa competencia de conocimiento y resolución pasó a nuestro ministerio. Sumarios administrativos fueron ya como conocimiento con el acuerdo ministerial 2019, el 007, también lo reforma el 081, antes era en el 007, era el inspector de trabajo, el inspector, el llamado a ser, no sé si juez, pero un juez administrativo, si cabe el término, para conocer esto. Ahora, con la nueva reforma, se dicta que es un funcionario sustanciador. Esa es la figura que se puso para que se dé esta sustanciación. Cada institución tiene 30 días, ¿sí?, de término para que, conociendo el presunto cometimiento de una falta disciplinaria grave, pueda presentar esta solicitud. Sí, realmente esto es un proceso judicial, digamos así. Hay una supletoriedad aquí del COGEP como norma procesal adjetiva, es importantísimo. Y acá realmente es un llamado de atención a las instituciones públicas, porque veo que, bueno, hay abogados que tienen su destreza. El abogado del sector público es más diestro en generar políticas, es más diestro en generar un poco más de trabajo en cuanto al espacio donde está conociendo, pero no es tan diestro en el asunto de generar un litigio o armar una prueba, generar también la defensa de la institución en una audiencia que, como el COGEP, necesita y es bastante técnica. Es bastante técnica, ¿por qué? Porque ahora el proceso oral lo único que genera en el abogado es una presión. ¿Para qué? Primero para cumplir, hacer cumplir lo que se dice y mandar ese mensaje al juez. Entonces, es importantísimo esa parte y es una de las debilidades que yo veo en los sectores de las instituciones públicas, en donde se están perdiendo los sumarios administrativos porque están los abogados, y no porque son irresponsables los abogados, sino porque la destreza del abogado no es tan buena como la destreza de un abogado litigante. El abogado litigante te puede bajar una prueba. El abogado litigante te puede generar una impugnación de la prueba más fuerte que tú tengas y se te cae el juicio, se te cae el sumario. Entonces, ese es el llamado, ¿no? Bueno, y el tema es llegar a esta solicitud de sumario administrativo como una garantía de imparcialidad de lo que yo les hablaba antes. La designación de autoridad administrativa ante la cual se solicita, bueno, esto es lo que debe contener la demanda de sumario administrativo. La identificación de la institución que solicita el sumario administrativo debe estar representada por la autoridad nominadora. La identificación del servidor que presuntamente cometió las faltas, los fundamentos de hecho, detallar la falta grave y también subsumir la falta al hecho. Eso es importantísimo. Subsumir el fundamento de hecho con el fundamento de derecho. Es decir, lo que esa persona servidora pública hizo tiene que estar dentro de los causales que nosotros analizamos minutos anteriores. Si falta esa parte de subsumir bien ese hecho al derecho, el substanciador inclusive puede mandarlo archivar y siquiera
llamar al proceso al servidor público. La designación de domicilio, bueno, para las notificaciones, y el sustanciador tiene 90 días de término para resolver sin que prescriba la acción. Esto es importante para darle un proceso, un procedimiento válido para que esa prescripción no caduque y el trámite se pueda dar de manera legal. Si al calificar se evidencia la omisión de requisitos, le da 3 días a la persona que presentó esta denuncia para que se pueda completar. Si no lo hace, no admite a trámite. El funcionario sustanciador verifica que los hechos que constan como fundamento se encuentran en la LOCEP o sus reglamentos contemplados como falta grave, como les decía. Si no lo hace, inadmite a trámite y se devuelven los documentos de régimen sancionatorio interno. Imagínense lo que sería como abogado de una institución que le devuelvan un trámite por no haber podido subsumir el derecho al hecho. Eso es importantísimo recalcar. Y aquí el funcionario sustanciador, que es el que va a conocer y resolver, genera también una especie de filtro, si ustedes ven, para esta parte. La resolución, bueno, si lo aclara, lo hace bien, la resolución de admisibilidad contempla, si cumple los requisitos, en el término de 5 días emite un auto de llamamiento a sumario administrativo, le manda a notificar al servidor sumariado adjuntando la copia de la solicitud y todas las pruebas, todo el procedimiento, copias, se le presenta a la parte, al servidor público accionado, en donde se le encuentra y con todas, puede ser, bueno, todas las facilidades y también las citaciones que conlleva el COGEP, ¿no? Entonces, en lugares distintos y por medios telemáticos también se le puede citar. Los términos para contestar. El término para contestar es de 10 días desde la fecha que se efectuó la citación o la última diligencia de citación presentada. Este tiene 3 días para calificarla. También tiene un término para aclarar, sí, de 3 días, si es que el funcionario le da. Y si no, se puede continuar en rebeldía si es que en caso no lo hace. Al contestar, el funcionario sustanciador debe informar sobre la prueba presentada para que la otra parte tenga garantizado el derecho de contradicción. ¿Por qué? Porque yo cuando presento mi escrito contestando la petición de sumario administrativo, debo tener el derecho de contradecir las normas, de contradecir, perdón, las pruebas. La contestación debe tener los requisitos mismos de la solicitud, es decir, lo mismo que genera el COGEB en cuanto a la demanda y a la contestación a la demanda. Y además, concluido el término de calificación de la prueba, dentro de los 5 días se señalará el día y hora para una audiencia única en la que se debe ser convocada con 48 horas mínimos de la diligencia. Esto es decir, aquí donde se gana el juicio, es acá donde se puede ganar el juicio y donde la institución va a lograr que ese servidor público salga de manera legal, o el abogado litigante de la defensa del servidor público también va a tratar de que ese servidor siga en el cargo. También se da con los medios probatorios, que son todos los medios probatorios que el COGEB está dando, todos, excepto la declaración de parte y la inspección judicial, que la declaración de parte, lo único que hace y tiene la competencia es el juez. Nosotros somos funcionarios administrativos que no tenemos ese tema de la declaración de parte por el juramento que se da. Luego de eso, en la audiencia única se prepara, se da un alegato inicial, se da un alegato en donde se va con las procuraciones del caso y el funcionario se permite contradecir la audiencia, se da en la audiencia esta exposición, luego se ordena la práctica de las pruebas admitidas, pero para eso tiene que darse un espacio de contradicción de pruebas. Y ahí un auto interlocutorio del señor sustanciador, en donde dice, bueno, he escuchado las contradicciones de las pruebas de cada uno, se admite esta y esta, se puede también hacer pactos también para las pruebas y todo entre las partes, y se deja constancia un acta de esta celebración en donde se suscribe un acta sucinta igualita a lo que funciona en la justicia ordinaria con el COGEB. Es decir, esta es una de las partes más importantes en donde en la audiencia se van a decidir derechos, y eso es importantísimo. Se estaba
esa audiencia generaba un informe y ese informe daba a la autoridad. Si yo quería como autoridad y le decía pensando mal, a mi departamento de talento humano que me dio un informe negativo, lo daba y yo sacaba a ese funcionario. Acá no, acá el principio de imparcialidad me parece importantísimo. Concluida la audiencia, el término de 10 días emite su resolución. Claro está, se va a notificar a las partes y dispone el término de 3 días a la unidad de talento humano de la institución que elabore el personal en donde se registre la sanción impuesta. También las partes pueden pedir una aclaración o una ampliación. Sabemos que la ampliación es cuando es oscura la aclaración y la ampliación cuando no se ha resuelto uno de los puntos o incidentes en donde se trabó la litis. Eso es importante también conocer. Y el funcionario sustanciador tiene 3 días para resolver el recurso. Luego de eso, el acto administrativo que genera el funcionario tanto en su resolución puede ser impugnado ante la autoridad y la justicia ordinaria en el Tribunal Contencioso Administrativo de acuerdo al artículo 46 de la ley. Como hemos visto, y ya para terminar, este ha sido un pequeño recorrido sobre lo que es el régimen jurídico del sector público y vale la pena expresar que los conceptos del mismo deben adecuarse a una oportunidad de servir al ciudadano en su acepción más alta, resolver sus necesidades, problemas y ayudarle a cumplir sus aspiraciones, demostrando siempre honestidad, compromiso y ganas de servir a los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Javier. Creo que efectivamente no me confundí cuando decía que era una clase magistral. Creo que has hecho un abordaje bastante interesante del régimen del Estatuto del Servidor Público y sobre todo siempre es importante hacerlo, por supuesto, desde la autoridad y sobre todo desde quien es el ente rector. Hemos tenido mucha participación, estuvimos en un momento cerca de los 100 participantes, eso demuestra el interés por esta charla y tenemos también algunas preguntas. Yo simplemente con el propósito de ser un poquito más, para poder manejar un poco mejor el tiempo, no sé si te parece correcto, Javier, que yo te vaya haciendo 3 preguntas y las vayas contestando rápidamente porque lastimosamente por cuestión de tiempo no nos vamos a poder exceder. La primera es de Emi Torres y que hace una referencia a los temas relacionados con la estabilidad en relación con las licencias sin sueldo. Si esto al final del día usted cree que sea aceptado por el trabajador sobre pretexto de mantener, en este caso, obviamente el trabajo. Verónica Moreno hace una referencia a las personas con contratos de servicios ocasionales. Ella consulta que, de acuerdo al 229 de la Constitución, se entendería que ellos pasan a ser servidores públicos, ¿sí? Mateo Sebastián León hace una consulta un poquito larga que me voy a permitir dar lectura textualmente. Dice: el acuerdo 081 del MDT otorga funciones jurisdiccionales nacionales a un cierto grupo de inspectores sustanciadores de sumarios administrativos, en el cual de cierta manera se les obliga al servidor público sumariado a comparecer a la ciudad de Quito. A su criterio, esto podría ser violatoria del debido proceso en función de ser juzgado por una autoridad que no sea natural para el servidor público sumariado, esto en relación a lo que dispone en la Constitución en el 76.7, literal K, y en concordancia con el 8.1. Vamos, si te parece, vamos con esas 3 y después te leo. A ver, en cuanto a la estabilidad de la licencia sin sueldo, me parece intuir que esto viene de la herramienta, bueno, no de las herramientas, porque nosotros como ministerio no hemos generado esas herramientas para el sector privado. La licencia sin sueldo, me parece, señorita Torres nos dice sobre la estabilidad y las licencias sin sueldo para generar esa estabilidad. Es decir, yo le doy la licencia sin sueldo y después de que pase esta pandemia le pago y me libro de este gasto corriente. Nosotros como ministerio no estamos de acuerdo en esa figura, la figura realmente de la remuneración sin sueldo está estrictamente en el servicio público. Eso quiero que quede clarísimo. En el servicio privado, en el sector privado, no existe esta función, no existe esta determinación. Ahora, nosotros tenemos que ver y fijarnos
de que la estabilidad laboral es guardar su puesto de trabajo. Pero nosotros estamos también acá en una situación que nunca antes hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo que hace el empleador? El empleador me dice, a ver, Javier, yo estoy ya mes y medio que no tengo un solo centavo. Tengo una nómina que tengo que pagar $10,000 mensuales solo en pago de nómina y tengo ingreso cero. ¿Qué es lo que hago? Entonces, anticipe vacaciones, genere teletrabajo, haga que las personas que no pueden hacer teletrabajo, reducción de la jornada, pero yo jamás he dicho, y no lo voy a poder decir, y en eso si tienes razón, la amiga que nos pregunta, ¿por qué? Porque la estabilidad, a riesgo de una estabilidad, no puedo yo decir, no me pague el sueldo. Eso no existe. En el servicio público sí existe, pero ¿para qué? Cuando yo tengo nombramiento definitivo, existe la estabilidad y la licencia sin remuneración cuando yo me voy a hacer un posgrado en Estados Unidos. Entonces, la institución me dice, bueno, usted váyase, yo me quedo con la partida y cuando usted regrese con su título, usted viene y se acuerda y le guardo yo. Eso existe en el sector público, en el privado no. Esa es la que yo intuyo que es la respuesta. La respuesta es, no puede haber para mí legalidad dentro de eso. Ahora, si es que en la ley humanitaria pasa, y en eso nosotros tenemos que adecuarnos a la temporalidad de la norma, eso es importantísimo señalar. Es importante señalar, ¿por qué? Porque cuando usted se pone en la temporalidad de la norma, ¿qué es lo que dice esa temporalidad? Que la norma vale en el tiempo. Ahorita no vale ese tema de licencia sin remuneración. Pero si las cosas van empeorando, si la cuarentena se extiende, si las personas no guardamos una cuarentena que sea eficaz, ¿sí? Esto va a extenderse. ¿Por qué? Porque la salud está delante de todo y es prioritaria. Entonces, si entendemos esta parte, la cuarentena va a seguir y los negocios van a empezar a terminar, ¿sí? Y esa terminación es lo que a nosotros nos va a marcar la pérdida de trabajos. Entonces, la ley humanitaria dice, pongamos al acuerdo entre las partes como una norma, marco, digamos así. Es decir, que nosotros, con el acuerdo entre las partes, yo como trabajador no le voy a exigir a mi empleador que me pague todo el sueldo cuando yo estoy en mi casa y mi empleador tiene que sacar con ingreso cero de dónde pagar. Pero tampoco me voy a ir al otro lado de decirle yo a mi trabajador, tú no recibes un solo centavo y pasa la cuarentena como tú quieras. Esa parte no está bien. Verónica Moreno nos dice que también, bueno, claro está, lo que dice el 229 de la Constitución del Ecuador, dice que cada uno de los servidores públicos son los que hacen el servicio público. Y yo concuerdo con ella. Cuando yo tengo un nombramiento, soy servidor público. Cuando tengo un contrato ocasional, también soy servidor público. Por la simple razón de entrar a un tema de empezar a ejercer una función dentro de una institución estatal. Mateo también nos habla sobre el tema de la sustanciación, y esto es importantísimo y muy buena pregunta, Mateo, porque me obliga a comentarles que, bueno, en el tema de la reforma que existía en el acuerdo, ¿sí?, de sumarios administrativos, al comienzo era el inspector de trabajo quien conocía y resolvía esto. Y luego, ¿sí?, luego de esto iba cambiando el asunto. ¿Por qué? Porque el inspector de trabajo, no estoy hablando ni regional, lastimosamente vivimos en un país corrupto. Entonces, aquí se estaban generando situaciones de que se empezó a ver que la gente empezaba a llegar al inspector de trabajo y empezaban a darse algunos actos de corruptela. Repito, no es en esta regional. Yo tengo la suerte de cargar con una de las regionales más eficientes y honestas de todas. Yo, realmente mis señores inspectores son realmente personas de bien y muy honestas. Empezaron a pasar eso. Bueno, se reformó esto para que crear en la ciudad de Quito este tema de los funcionarios sustanciadores. Pero existía el criterio y es un buen criterio sobre que yo como sumario administrativo no puedo generarle al servidor público que venga a defenderse en Quito ante una autoridad. ¿Por qué? Porque me está distrayendo mi juez natural y eso tiene toda la razón, eso es constitucional. Yo tengo que defenderme ante el juez de mi domicilio, eso es un principio constitucional básico de defensa y de garantía del derecho al debido proceso. Entonces, Mateo dice, ¿cómo yo me voy a pelear en Quito? Y eso es verdad. Yo también tenía
ese criterio de que estábamos generando, y todos los sumarios que de esa manera se iban a sustanciar, venían acá y se podían tirar a la borda, porque en el contencioso administrativo el principio constitucional es tan básico que iban a caer todas las resoluciones. Se generó esta consulta y en el ministerio lo que se dijo es, a ver, si se presenta en la ciudad de Cuenca, usted me responde en la ciudad de Cuenca. El director de trabajo tiene la obligación de enviar lo más pronto posible por valija. En un día tenemos nosotros ya la valija en Quito. El sustanciador me envía, y además, como es por tema notificación, y en las notificaciones empiezan a correr los plazos, eso nunca nos olvidemos, eso lo que va a ir generando es que el sustanciador desde la ciudad de Quito sustancie, pero para el día de todas las pruebas, todas las peticiones, todas las solicitudes de excusas, todo el tema se va a tratar aquí en la ciudad de Cuenca, si es que yo soy sumariado en la ciudad de Cuenca. O sea, yo presento mi escrito y no va a haber problema, es como si presentara acá. Y luego, ¿sí?, en la audiencia, el sustanciador viaja a la ciudad de Cuenca y viene y abre un tema de la audiencia y genera la audiencia con todo el tema de los principios de la administración de justicia generadas en el COGEP. Entonces, si ustedes ven, ya se subsana este tema de generar una experiencia de quitarle su juez natural al sumariado porque le estaba obligando a llegar a Quito. No, ahora es la administración la que se mueve para llegar al ciudadano y generar la audiencia y generar también la resolución. Muchas gracias, Javier. Rosana Abad pregunta, ¿qué sucede en el caso de un funcionario público que es ganador de un concurso de méritos y oposición, está en la unidad de talento humano, tiene por ende un nombramiento definitivo, tiene además una discapacidad comprobada, pero ejecuta actos de acoso laboral? Tiene muchas quejas, incluso hay una acción de protección en su contra que ha sido aceptada al otro funcionario, y comienza a divulgar incluso información de temas personales de salud a los compañeros de trabajo. Y la máxima autoridad no hace nada. ¿Cómo se puede actuar por parte de los funcionarios para evitar este comportamiento? Milton pregunta, doctor, buenos días. Quisiera saber cómo se está aplicando la transitoria 11ª de la Ley Orgánica de Servicio Público y por qué en ciertas instituciones no lo han acogido. Y Andrés Cervantes consulta si se puede explicar un poco en relación al régimen híbrido que tienen y las particularidades de los empleados de las empresas públicas. Ya. En el tema de Rosana, un saludo, yo lo conozco y gracias por participar en este pequeño debate. Sí, es un asunto que me llama mucho la atención a mí, el hecho de que, y esto es la reflexión que yo hago siempre, hay personas que tienen nombramientos definitivos, hay personas que tienen nombramientos definitivos y estas personas se creen dueños de los puestos y más aún si están calificados como discapacitados. Una cosa es tener el derecho de la inclusión laboral de una persona con discapacidad y otra es que esa persona, teniendo esa discapacidad, se aproveche, ¿sí?, se aproveche de esta circunstancia, ¿sí?, que, bueno, la circunstancia es que no va a poder ser esa persona no destituida, sino no va a poder ser sacada del servicio público, pero sí va a poder ser objeto de un sumario administrativo. Una persona discapacitada que comete un error en lo privado también puede ser objeto de un visto bueno, que es el análogo en lo privado del sumario administrativo. Entonces, aquí lo que se puede hacer es, en primer lugar, la autoridad nominadora, yo no sé qué hace, yo creo que la autoridad nominadora debe tener realmente, si estamos para autoridades, es para tomar estas decisiones, generar con la unidad de talento humano ya los informes y preparar ya la solicitud de sumario administrativo. Esta solicitud, como les digo, tiene que estar subsumida al hecho y en esa parte es importante generar también
un espacio de protección a las personas que están siendo acosadas. Inclusive, como dice Rosana, el acoso, con el nombre, en esta parte, lo que no quiero llegar a saber, que pueden ser acosos sexuales, inclusive llegar a tener este tema tan grave de filtración de información tan específica de personas y todo. Entonces, el asunto no va por ahí, el asunto va por la decisión, en primer lugar, de quien está en la cabeza y el tener también que cuidar al talento humano donde que uno está representando. Sí, entonces, esa es la figura que nosotros hemos estado pensando de que se debe resguardar. Se debe resguardar con un debido proceso porque esa persona también tiene toda la parte de su defensa, sí, su derecho a la defensa, pero también un poco reflexionar que si yo tengo una discapacidad no es que yo voy a permanecer toda la vida y hago todo lo que me da la gana. Eso no es así. Es un escudo, sí, para los despidos, ¿sí? El sector privado por las altas remuneraciones que da eso por no sacarla. Pero por medios legales la destitución puede ir. El tema de las empresas públicas, lo que nosotros estamos pensando en cuanto a la empresa pública, esta empresa es como un híbrido la empresa pública. Tienen normas de LOCEP y tiene normas de LOEB. La LOEB es una de las leyes orgánicas de empresas públicas más pequeñas, o sea, no es la que norma mucho. Da muchas supletoriedades, supletoriedad en cuanto a la LOCEP, en cuanto a las obligaciones, derechos, y además también da las normativas. Existen normativas ahora que se están dando en donde lo que dice es, en cuanto al manejo de la gente, que las personas están, las personas están siendo, en la LOEB, no tienen un criterio de unicidad, digamos así. ¿Por qué? Porque la LOEB lo que lleva a las empresas públicas, hay veces que en los sumarios administrativos o además también en el tema de los contratos colectivos, a nosotros nos pasan los acuerdos y nosotros o hacemos ante el Ministerio de Trabajo, pero hay una fuente de derecho que dice, no, el Ministerio de Trabajo no, porque yo con el directorio puedo aprobar directamente y en esa dirección vamos a hacer. Y en esa dirección directamente con el apoyo del directorio de la empresa pública, yo puedo realmente regularme, yo puedo hacer casi todo. Entonces, hay esas dos corrientes. La una que nosotros, para mí, manera de ver, la autoridad competente en ese sector, digamos así, es el Ministerio de Trabajo, pero tampoco no le quitaría yo un poco de legalidad cuando se dice que el asunto de llegar a tener la experiencia o llegar a tener la capacidad, ¿sí?, de autonormarse, autorregularse. Inclusive ahora existe una disposición del Ministerio de Trabajo, una directriz donde dice, señores, empresas públicas, ustedes sean los que generen esa posibilidad de llegar a normarse, inclusive en cuanto a techos y normas de pagos de contratación colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en el sector público tenemos normas y techos sobre la alimentación, vestuario y todo lo que tiene que ver con el marco jurídico del pago de la contratación pública a los servidores, a los obreros y trabajadores del sector público. ¿Qué quiere decir esto? Con el 1705 y el 225 dictados por el expresidente Correa, lo único que se hizo es bajar todo a techos, y a pisos y a techos. Es decir, tú de alimentación no puedes tener sino más de $4, no hay más. $4 diarios para cada una de las personas. El 17 se prohibió, el 1701 y el 225 prohíben un montón de situaciones como pagos, generación de puestos hereditarios y un montón de situaciones que les digo. Entonces, ahora, esos plazos, esos pagos y todos esos techos, la directriz ahora es, señores de las EPs, ustedes sean quienes regulen bajo su normativa y bajo su tema de financiamiento.
¿sí? De financiación y de viabilidad económica de la empresa pública al manejar un contrato colectivo que ustedes van a hacer. Milton nos preguntaba sobre la disposición transitoria 11ª sobre las personas que hayan prestado ininterrumpidamente por más de 4 años servicios lícitos y personales en la misma institución, sea con nombramiento provisional o contrato ocasional, ¿sí? O con otras formas permitida por la ley, tienen que entrar, declarar, entrar como ganadoras ya de un respectivo concurso de méritos de oposición al menor puntaje requerido y aprobar las pruebas establecidas por el Ministerio de Trabajo, algo así decía esta declaratoria. A ver, nosotros como ministerio impulsamos muchísimo esta norma. Nosotros hemos pasado directrices a las unidades de talento humano de todas las instituciones cuando recién salió esto, fue en el 2017, si mal no me acuerdo. Esta disposición está vigente desde 2017 y nosotros recién entrados en el gobierno dispusimos de esto. ¿Cuál es el espíritu del legislador sobre esta cláusula? El espíritu del legislador sobre esta cláusula es decir, si yo estoy con más de 4 años prestando mis servicios lícitos y personales a una institución, en primer lugar, como yo decía antes, mi necesidad institucional, digamos así, ya no es permanente, ya no es no permanente, se convierte en permanente, es una necesidad de tenerle a mi funcionario, a mi servidor trabajando, ¿cierto? Entonces, esa necesidad, Milton, lo que yo decíamos, y muchas instituciones prepararon y ya tuvieron los concursos, se generó este tema de los concursos. Nosotros llamamos, dijimos, señores, háganlo. Un plan, la 11ª, generen la planificación, porque esto no es así nomás, no es que por la disposición 11ª dice hagan, ¿sí? Declaren ganadores del respectivo concurso y obtengan el puntaje. ¿Para qué? Para que ustedes con 70 ya podrían entrar a hacer, pero llamen. Y hubo mucho descuido, y hubo tal descuido, Milton, y eso le quiero comentar, que en los últimos días en donde se cerró, porque esto fueron con plazos que se dispuso, no me acuerdo, no me llega a la mente el número de acuerdo del ministro de Trabajo, me parece que era Raúl Ledesma en ese tiempo, el que dijo esto. Entonces, al último, las unidades de talento humano de un montón de instituciones nos llamaron a decir, señores, yo no he planificado, yo no he sabido, yo no pude hacer, y esos puestos se iban perdiendo. Entonces, todo se llamó con la debida anticipación, pero las unidades de talento humano de cada una de las instituciones tal vez no previnieron, tal vez no planificaron. De ahí el hecho tan importante, como yo hablaba anteriormente, de que se llegue a tener una planificación y que esta 11ª, que era el tema, deje de precarizar a los funcionarios que están ahí trabajando de esa manera. Porque para mí eso es precarizar, ¿sí? Teniéndoles ininterrumpidamente con contrato ocasional o con un contrato de nombramiento provisional. Entonces, si ustedes ven esa parte, es muy importante recalcar. Estimado Javier, solamente ya para concluir, me voy a permitir, lastimosamente, tenemos de verdad muchísimas preguntas y en verdad les agradecemos por el interés. Estoy seguro que podremos tener a futuro nuevas oportunidades. Me voy a permitir hacer dos consultas. La primera la hace Javier Molina y consulta si es procedente disminuir de forma permanente las remuneraciones de los servidores públicos en aplicación del proyecto de ley de apoyo humanitario, si esto es constitucional o no. Y el segundo que lo hace René Paralte, que dice cuál es su apreciación sobre lo dispuesto por el viceministro de Finanzas en cuanto a que los nombramientos provisionales y contratos ocasionales que estuvieron programados y planificados hasta en marzo 2020 serán desvinculados de la administración pública. ¿El Estado ecuatoriano en tiempos de emergencia está preparado para indemnizar a estas personas? Listo. Bueno, con el tema de Javier Molina, Javier pregunta de una manera bastante criteriosa, diría yo, el tema. Para mí es inconstitucional. El señor viceministro de Trabajo también, si ustedes vieron
en algunas de los medios de comunicación, salió el tema. Pero ahora, si vamos a manejarnos con la legalidad en la mano en estos momentos, realmente eso es lo que yo les llamaba a generar este espacio de reflexión, porque el derecho va cambiando y ha cambiado en 15 días, en 3 semanas ha cambiado el derecho. El derecho, las instituciones todavía están vigentes, pero no son tan eficaces, ¿sí? Entonces, si para mí usted me dice en estricto sentido constitucional, eso no es constitucional. Lo digo así, claro, yo no tengo una... yo soy un hombre de derecho y el derecho siempre va a estar primero. Entonces, Javier, si procede la disminución, no. Pero si yo lo veo por el otro lado, en donde estamos viviendo una pandemia, donde vivimos en un estado quebrado, si donde tenemos que adecuar todas las normas, ¿sí? Momentáneamente vigentes al momento, ¿para qué? Para generar un espacio de ahorro, para que ese ahorro pequeño, grande, poco o mucho que sea, que el Estado dé, ¿sí? Con la reducción, para mí no debe ser permanente, para mí debe ser realmente ocasional por esta situación, y generar un espacio de ayuda al sector más deprimido que tenemos ahora y el que más ayuda necesita, que es el sanitario, para salvar vidas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo. Inclusive también le daría un punto constitucional. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si vamos a ponderar derechos, ponderemos 2 derechos. El primer derecho, la vida de los seres humanos, y en segundo, tal vez el derecho a la intangibilidad de las remuneraciones. Si vamos a ponderar esos 2 derechos, vamos a ver que en este espacio también tenemos una salida constitucional, ¿sí? Entonces, es habituarse a la nueva realidad que está viviendo el derecho. Yo he visto, estoy realmente leyendo mucho sobre el asunto de lo que está haciendo México, de lo que hace Colombia, hace Argentina en cuanto a la relación del derecho. Y es importantísimo ver que la gente, los doctrinarios están diciendo, está cambiando el derecho y nos estamos quedando nosotros en la casa, pero sin tener ese espacio de reflexión. Si vamos a aplicar, eso digo, la doctrina dura, constitucional, de llegar y decir, ¿es procedente disminuir la remuneración de los servidores públicos? Constitucionalmente le digo, Javier, no. Pero si vamos por el otro lado, vemos los espacios en donde nos estamos desenvolviendo como sociedad, con miles de muertos, con gente que no hace caso a una pandemia que está arrasando con la población, también digo, no, ponderemos derechos, el derecho a la vida, que es constitucional también, el derecho al acceso, ¿sí? a los servicios médicos, es mucho más, ¿sí? Es mucho más ponderable, es mucho más aceptable, mucho más desde esa óptica querible para el derecho a que me bajen la remuneración. Y yo estoy dispuesto a que me bajen mi remuneración. A mí ya me han bajado, yo he venido en un tema de bajar la remuneración hasta cuando yo pueda llegar a tener una vida que me permita sostener mi vida, nada más. Pero luego yo también me pongo a decir, esto es un espacio también de solidaridad entre los ecuatorianos. René preguntaba sobre el tema del viceministro. El viceministro lo que dice es estrictamente el asunto de esta directriz que fue tomada, ¿sí? Hasta el mes de marzo de los servicios de los nombramientos provisionales y ocasionales. Este servicio, ¿sí? Esta situación fue dada y decía que, claro está, como decía René, René decía que, bueno, hasta marzo están los temas. Le voy a comentar que el día 20 de abril se da un alcance, ¿sí? de esa disposición de finanzas por la subsecretaria de presupuesto a todas las entidades, en donde dice que el asunto de que además de prohibir un montón de situaciones, de mandarnos a nosotros a generar ahorro en todas los pagos y toda la contratación, el egreso de personal, dice, a partir del 16 de abril del 2020 no podrán hacer ingresos de nuevo personal operativo.
Es decir, va a quedar insubsistente que en marzo van a sacar a la gente. No va a ser así. La circular es la 020-0002, en donde dice, se prohíbe el ingreso del personal, nuevo personal a la administración pública. Entonces, las partidas y todo lo que va a generar es de eso. Las personas que tienen contratos ocasionales y que tienen nombramientos provisionales van a estar vigentes hasta que la vigencia de cada uno de los contratos esté. Entonces, esa es la aclaración que le tengo que hacer a René, porque realmente sí llamó el tema muy puntual, la visión del viceministro de decir, bueno, hasta marzo se terminan todos. Pero bueno, hubo un espacio de reflexión donde decía, no podemos sacar a todos, entonces, de acuerdo a cada una de las entidades. Por eso yo les digo, es importantísimo decirles que las unidades de talento humano son responsables a veces también de eso. ¿Por qué? Porque no generan los concursos, porque no hacen esto. Nosotros, como yo les dije en la pregunta, respondiendo a la pregunta anterior, no hay un espacio en donde decirles, hagan esto, se presentó, tienen tantos días de término y al último, contando una semana, contando 5 días, llamaban al ministerio a pedir ayuda. Entonces, esa parte de desconocimiento o de no querer hacer las cosas ha llegado a la gente a tenerles en ese estado de no estabilidad cuando sí se merecen por la 1ª, cuando se merecen, como decía, y además también con este tema de lo que hablamos en cuanto a la estabilidad de los servidores. Bueno, nuestro tiempo llega a su fin y sobre todo te quiero agradecer, estimado Javier, por la ponencia. La clase ha estado bastante buena. Creo que es fundamental señalar que no solamente nos acompañaron los estudiantes de la Universidad de Cuenca, sino aproximadamente como unos 60 profesionales a nivel del país, así que han tenido la oportunidad de seguir y creo que más de uno van a ir siempre con nuevos conceptos y sobre todo con criterios bastante claros. Creo que la exposición ha sido muy buena y me permito a nombre de todos agradecerte en este sentido. Y por supuesto que sepas que siempre la universidad tiene abierto los espacios para tenerte nuevamente por allá cuando estemos de manera física o en su defecto también de manera virtual. De seguro, de pronto a futuro, cuando se apruebe, por ejemplo, la ley, sería interesante también compartir algunos aspectos en este sentido. Perfecto, sí, Andrés, queridos amigos que participaron acá, mi agradecimiento siempre para ti, Andrés, mi amistad, mi fraternidad siempre para ti, para todos los profesores de la U, que les llevo muchísimo cariño, porque esa es mi casa, les agradezco muchísimo la atención. El tema también podríamos debatir sobre lo que se viene con la ley humanitaria, el tema del manejo del derecho ahora en instancias tan importantes y el manejo también de nosotros como ciudadanos dentro de nuestros hogares, que nos va a permitir 2 vías. La primera, sentarnos a leer, a conversar, a platicar o a ver, a observar, reflexionar sobre lo que puede pasar en esta nueva época del derecho, o sentarnos a lamentar y ver única y estrictamente lo que está pasando. Así que yo les agradezco un montón, a vos, Andrés, gracias, tu deferencia siempre es conmigo digna de agradecer y de gratitud. Y nada, cuenten conmigo en el Ministerio de Trabajo, tenemos las puertas abiertas siempre. Y ustedes por los canales todas las personas me pueden llamar, me pueden ver y conseguir que yo poder ayudar. ¿Sí? Eso es, yo creo que la visión del servidor público. Muchísimas gracias, estimado Javier, y a todos quienes nos acompañaron a lo largo de esta sesión, agradecerles también en este sentido. Un cordial saludo y esperamos podernos ver nuevamente